Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Carpe Diem, un programa donde hablamos de todo un poco y un poco de todo. Es viernes, el cuerpo lo sabe, y la intención de este programa, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es llevarnos determinados temas para charlar, para platicar. Si bien por lo general en mis programas he tenido algún invitado o invitada para platicar sobre determinado tema, a nivel charla tampoco buscamos darte la neta del planeta, ni mucho menos, simplemente es reflexionar sobre ciertos temas y que te los lleves para platicar el fin de semana. ¿Por qué? Porque bueno, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio. Ya no platicamos, solo chateamos. Entonces eso a mí me parece muy peligroso, porque esta vieja costumbre de sentarse a platicar por el hecho de platicar, de charlar, de comentar diferentes cosas, diferentes temas, es algo que está en desuso, porque la mayor parte de la gente ya prefiere comunicarse por los sistemas de mensajería que te da tu teléfono móvil, que te da tu celular, y eso a mí en lo personal sí me parece peligroso, muy peligroso, porque es la charla, la comunicación directa la que establece vínculos reales de vínculos entre las personas. Entonces esto es algo que creo que debemos incentivar. La idea de este programa, como en el anterior que hablamos sobre la música, es tratar un tema y profundizar un poco en él, reflexionar más bien sobre él. Como te he dicho, no se trata de decir la neta del planeta, pero bueno, hoy vamos a hablar de algo sencillo, simple, pero que a todos nos toca, a todos nos involucra, porque yo creo que en alguno o en muchos momentos de tu vida has reflexionado sobre tu personalidad o la personalidad de los que te rodean. Entonces, ¿qué hay sobre esto, sobre las personalidades? Los psicólogos han hecho tipologías sobre las personalidades, desde algo tan simple como cuando alguien va a pedir un trabajo, ¿no? O algo tan complicado como podría ser el averiguar, descubrir e investigar un crimen, ¿no? Siempre se hace una tipología de determinada personalidad, sea el candidato al trabajo o sea el sospechoso, ¿no? O el asesino. Entonces, aquí la idea es que vamos a comentar algunos rasgos de tu personalidad. Esperemos contribuir un poco para que reflexiones sobre cuál es la tuya, cuál es la personalidad de los que te rodean, y que podamos incentivar la charla. Hablemos sobre las personalidades basados en Carl Jung, este psicólogo suizo, y sobre una metodología que a partir de lo que hizo Carl Jung se desarrolló para ir catalogando o describiendo las diferentes personalidades. Uno de los psicólogos que se interesó en investigar y describir los tipos de personalidad fue el suizo Carl Jung, quien popularizó los términos introversión y extroversión. Jung, que admiraba a Freud, a quien conoció, se dice que en su primer encuentro duró hasta 13 horas, y con quien llegó a colaborar, muchos trabajos en muchos proyectos y profundizar en diversas investigaciones. Ambos fueron figuras clave del psicoanálisis, y sus trabajos siguen siendo hasta la fecha esenciales para el desarrollo de la disciplina. Jung fundó la psicología analítica. Su abordaje teórico y clínico acentuó la conexión entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Esto lo impulsó a incorporar en su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia, inclusive la interpretación de los sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía, y también a qué parte de los científicos más rigurosos no lo miraban con tan buenos ojos. Después de los primeros años de universidad, Jung trabajó con pacientes psicóticos, colaborando con Freud y la comunidad psicoanalítica, lo que le permitió estudiar muy de cerca las enfermedades mentales y a las que les dedicó gran parte de su obra. A partir de 1916 comenzó la formulación de sus conceptos sobre la estructura del inconsciente. ¿Cuáles son las personalidades que desarrolló en los 8 tipos de personalidad según Carl Jung? Bueno, pues dividió los tipos de personalidad en 2, inicialmente introvertidos y extrovertidos. A partir de ahí vamos a platicar sobre los tipos de personalidad que Jung definió. El primero es pensamiento introvertido.
A este tipo de personalidad le interesa más las ideas que los hechos, estar en su realidad interior antes que las otras personas. Es decir, están mucho más enfocadas en sus propios pensamientos que en lo que ocurre en el mundo exterior. Les gustan los pensamientos abstractos, las reflexiones y los desafíos teóricos como los que presenta, por ejemplo, la filosofía. 2. El sentimental introvertido. Al ser de tipo introvertidas, estas personalidades pues son poco comunicativas, platican poco, pero a la vez pueden ser simpáticas y empáticas, y pueden tener cierta facilidad para crear vínculos afectivos en un círculo pequeño, aunque no demuestran su apego. 3. Sensación introvertido. Quienes tienen esta personalidad sensible e introvertida están enfocados en los fenómenos subjetivos, más que en los objetivos que ocurren a su alrededor, como el resto de las personalidades introvertidas. Pero la diferencia es que en este caso, estos fenómenos están más relacionados con las impresiones sensoriales y sus sensaciones internas. Según Jung, este tipo de personalidad suele describir a las personas que se dedican al arte o a la artesanía. 4. El intuitivo introvertido. Son muy soñadores y fantasean bastante acerca del futuro, al punto de dejar casi de lado el presente. Puedes reconocerlos por su carácter soñador. 5. Pensamiento extrovertido. Crean explicaciones del mundo y de lo que los rodea a partir de lo que ven a su alrededor, creándose reglas casi inamovibles sobre la realidad. Estas personas no suelen cambiar muy fácilmente su forma de ver las cosas y además intentarán imponer su visión a los demás. También les sucede a menudo que intentan reprimir sus emociones y sentimientos. 6. Sentimental extrovertido. Son personas muy empáticas y tienen gran facilidad para conectar con los demás, a la vez que disfrutan mucho de la compañía. Es un perfil muy bueno para las relaciones humanas, ya que cuentan con grandes habilidades sociales. En contrapartida, en general, presentan baja inclinación a la reflexión y al pensamiento abstracto. 7. Sensación extrovertido. En este tipo de personalidad se mezclan la búsqueda de las sensaciones tangibles con la vivencia, con el entorno y con los demás. Las personas de este tipo de personalidad se sienten muy bien en interacción con otros y necesitan cambiar de estímulos de manera casi constante. 8. Intuición-extroversión. La personalidad de tipo intuitivo-extrovertido tiene tendencia a emprender todo tipo de proyectos y aventuras de duración media a larga, queriendo siempre empezar de vuelta cuando una termina. Les gusta mucho viajar, transformarse, interactuar con el entorno y vivir en sí todo tipo de aventuras. En este tipo de personalidad en general, su interés en algo estará puesto hasta que lo consiga. La moralidad del intuitivo no es intelectual ni sentimental, tiene su moral propia, que es la fidelidad a su intuición y el sentimiento voluntario a su fuerza. Es escasa su consideración por lo que se refiere al bienestar de los que le rodean, según Carl Jung. Es momento de hacer una pausa. Estos son los primeros 8 tipos de personalidad que define Carl Jung. Y bueno, ¿en cuál te ubicas? ¿No? Para empezar. Aunque regresando del corte, vamos a evaluar los 16 tipos de personalidad que, de acuerdo al Myers-Briggs, que es una metodología que los psicólogos conocen en relación a la clasificación de las personalidades y que está basada precisamente en esto que hizo Carl Jung. Te puedes ir identificando, te puedes ir viendo qué tipo de personalidad tiene tu pareja, tus hijos e hijas, tus compañeros de trabajo. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando sobre los tipos de personalidades que psicólogos especialistas han desarrollado, esta clasificación, como para reflexionar un poco qué tengo yo, qué tienes tú, qué tiene tu pareja, qué tienen tus compañeros de trabajo, qué tipo de personalidad desarrollan tus hijos, tus hijas, y que esto pues nos ayude un poco a entenderlos. Es un tema del cual pues bueno, te puedes llevar y platicar, reflexionar este fin de semana. Entonces bueno, ya vimos los ocho tipos de personalidad de acuerdo a Carl Jung, y después ya los especialistas desarrollaron lo que se llama el indicador Myers-Briggs, que es un sistema de clasificación a partir de una tipología, más bien, de clasificación de la personalidad, basado en estos 8 tipos de personalidad de Carl Jung. Así es que bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos basado en esta gráfica. Pero antes vamos a reflexionar, ¿qué es el Myers-Briggs? Mira, vamos a ver esto. El indicador Myers-Briggs, o el MBTI como se conoce en inglés, es un test de personalidad basado en los trabajos de Carl Jung y los tipos de personalidad que él propuso. Este indicador Myers-Briggs toma prestadas las 8 funciones psicológicas de Jung que platicamos en este programa, y propone un sistema de preguntas que sirven para estudiar el modo en el que las preferencias y la manera de ser de las personas se amoldan a estas categorías. ¿Cómo funciona el MBTI? Bueno, el indicador Myers-Briggs utiliza 4 dicotomías con 2 extremos, cada una para estudiar la personalidad. Estos factores son los siguientes, los que estás viendo en pantalla: extraversión, o E, intraversión, I, intuición, N, sensación, S, pensamiento, T, o sentimiento, F, juicio, J, o percepción, la P. Ahora, a partir de ellos, dependiendo de la puntuación que se obtenga en cada par, la personalidad quedará clasificada en uno de los siguientes 16 tipos. ¿Sabrías tú identificarte en cada uno de ellos? Vamos a verlos cada uno. El ISTJ, que se le puede decir el científico. Son personas responsables, organizadas, ideales para crear y mantener el orden dentro de los sistemas e instituciones. Son limpias, ordenadas como personas por dentro y por fuera, y tienden a tener un procedimiento por todo aquello que hacen. Son fiables y obedientes. Los científicos ISTJ quieren mantener la tradición y seguir las normas. Prefieren trabajar solos, pero trabajan bien en equipos si la situación lo requiere. Les gusta ser responsables de sus actos y disfrutan las posiciones de autoridad. En general, esta personalidad tiene un gran potencial. Son capaces, lógicos, razonables y eficaces, con un profundo deseo de promover seguridad y mantener una vida tranquila. Poseen lo necesario para ser altamente efectivos y lograr sus metas, sean las que sean. Vamos al protector, ISFJ. Son convencionales y con los pies en la tierra. Disfrutan contribuyendo a mantener las estructuras establecidas de la sociedad. Son trabajadores estables y comprometidos con un profundo sentido de responsabilidad hacia los demás. Se centran en el cumplimiento de sus funciones, en particular cuando están cuidando de las necesidades de otras personas. Quieren que los demás sepan que son fiables y de confianza para hacer lo que se espera de ellos. Son concienzudos y metódicos, y persisten hasta que logran terminar su trabajo. El INFJ, el abogado. Tienen una capacidad única para intuir las emociones y motivaciones de los demás. Con frecuencia saben cómo se siente la otra persona antes de que ella misma lo sepa. Confían en sus puntos de vista sobre los demás y tienen una gran fe en su capacidad para leer a la gente. A pesar de que son sensibles, también son muy reservados.
Los INFJ, los llamados abogados, se muestran muy selectivos a la hora de compartir sus pensamientos y sentimientos íntimos. El INTJ, el arquitecto, son personas que tienden a analizar todo lo que ven, buscando la lógica y la teoría en lo que les rodea. Son introvertidos y muy reflexivos. Estos INTJ arquitectos se sienten atraídos por los sistemas lógicos y no se sienten cómodos con la naturaleza impredecible de otras personas y sus emociones. Por lo general son independientes y selectivos en sus relaciones, prefiriendo asociarse con personas que les resultan intelectualmente estimulantes. El ISTP, el virtuoso. Son muy observadores y lógicos. Poseen un tipo de lógica flexible. No son rígidos de pensamiento y buscan soluciones prácticas a los problemas cotidianos. Son independientes y adaptables, y por lo general interactúan con el mundo que les rodea de una manera independiente y espontánea. Los ISTP suelen ser reservados, pero no solitarios. Son y aprecian las experiencias físicas y sensoriales que el mundo les ofrece. El ISFP, aventurero. Son personas que viven en el momento presente, disfrutando de su entorno con alegría y entusiasmo. Son flexibles y espontáneos. Van con la corriente y disfrutan de lo que la vida tiene para ofrecerles. Este tipo de personalidad son tranquilos y carecen de pretensiones, aunque pueden ser difíciles de conocer. Sin embargo, para aquellos que los conocen bien, se muestran cálidos y amables, dispuestos a compartir las experiencias de la vida. El INFP, el mediador. Son sensibles, empáticos y compasivos. Les preocupa el crecimiento personal de sí mismos y de los demás. No tienen prejuicios y creen que cada persona debe encontrar su propio camino. Les gusta pasar el tiempo explorando sus propias ideas y valores y animan a los demás a hacer lo mismo. Los INFP son creativos y artísticos. Disfrutan buscando nuevos caminos de autoexpresión. El INTP, el lógico. Son personas innovadoras, fascinadas por el análisis lógico y de los sistemas de diseño. Se guían por la teoría y buscan una ley universal detrás de todo lo que ven. Quieren entender los temas unificadores de la vida en toda su complejidad. ¿Qué tal? Vamos a hacer aquí una pausa. Estamos viendo las personalidades a partir del Myers-Briggs. Y bueno, ¿te identificas con alguno? ¿Ubicas rasgos de tu personalidad? Vamos a hacer esta pausa y regresando vamos a ver los que nos faltan. Estás en Carpe Diem. Volvemos. Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando sobre las diferentes personalidades que, según los especialistas, sobre todo la metodología Myers-Briggs, basada en Carl Jung, han desarrollado para hacer esta tipología de personalidades, y seguramente tú has encontrado rasgos de la tuya, de las personas que conoces, aunque todavía nos faltan algunos. Estamos de acuerdo a esta tipología Myers-Briggs, te decía, identificando este tipo de personalidades, platicando sobre sus rasgos, sus principales rasgos, porque hay una teoría enorme alrededor de eso y una descripción muy profunda de cada una de las personalidades. Estuve leyendo algunas y bueno, traté de resumirlas sin términos profundos ni psicológicos ni muy técnicos, para que podamos ir aterrizando y podamos ir definiendo cuál sería la tuya. Vamos a continuar con esta tipología, los que nos faltan.
El ESTP, el emprendedor. Son activos y juguetones, a menudo el alma de la fiesta, y poseen un buen sentido del humor. Usan su gran capacidad de observación para evaluar su audiencia y adaptarse rápidamente para mantener interacciones emocionantes con los que les rodean. A pesar de que suelen ser muy sociales, rara vez se muestran sensibles. Los ESTP, emprendedores, son de ritmo rápido y emociones fáciles, en lugar de emocionales fuertes. El ESFP, el animador. Son vivaces, encantadores y artistas, espontáneos, energéticos y amantes de la diversión. Disfrutan de todas las cosas que les rodean, alimentos, ropa, naturaleza, animales, pero especialmente las personas. Los ESFP, animadores, son generalmente cálidos y muy parlanchines. Hablan mucho. Poseen un entusiasmo contagioso por la vida. Les gusta estar en el medio de la acción y ser el centro de atención. Tienen un sentido lúdico y abierto en cuanto a su humor y saben ayudar a los demás a tener un buen día. El ENFP, el activista. Son individuos creativos cuyo principal interés son las otras personas. Tienen un enfoque abierto de las posibilidades de la vida, así como un entusiasmo contagioso hacia las nuevas ideas. Son personas, las nuevas ideas, y se interesan también por las personas y las actividades. Los ENFP son comunicadores ágiles y expresivos. Saben utilizar su ingenio, humor y el dominio del lenguaje para crear grandes historias. Son imaginativos y originales. Los ENFP, activistas, a menudo tienen un fuerte lado artístico. Se sienten atraídos por el arte debido a su capacidad para expresar ideas innovadoras y una comprensión profunda de la experiencia humana. El ENTP, el polemista. Estas son personas que disfrutan jugando con las ideas y especialmente bromeando con los demás. Usan su ingenio y su dominio de la lengua para hacer valer sus creencias. Les gusta la diversión y pueden hacer excentricidades. Mientras que el ENTP, el polemista, disfruta desafiando a los demás, al final, por lo general, son felices viviendo y dejando vivir. Raramente son excesivamente críticos, pero pueden tener poca paciencia hacia las personas que no pueden mantener su ritmo. El ESTJ, el ejecutivo. Son los organizadores consumados y les gusta tener todo estructurado a su alrededor. Valoran la previsibilidad y prefieren las cosas que suceden según un orden lógico. Cuando ven una falta de organización, los ESTJ toman a menudo, como buenos ejecutivos, la iniciativa de establecer procesos y directrices para que todos más bien sepan organizarse mejor. El ESFJ, el diplomático. Poseen un gran valor de lealtad y la tradición. Por lo general hacen que su familia y amigos sean su máxima prioridad. Son generosos con su tiempo y emociones. A menudo toman las preocupaciones de los demás como si fueran propias, y entonces tratarán de poner su talento para poner orden en la vida de los otros. El ENFJ, el protagonista. Son personas con gran energía e impulso. Están sintonizadas con las necesidades de los demás y son muy conscientes del sufrimiento humano. También tienden a ser optimistas y con visión de futuro. Además, intuitivamente saben ver las oportunidades de mejora. El ENFJ es ambicioso, pero su ambición
no es hacia ellos mismos, más bien se sienten responsables de hacer del mundo un lugar mejor. El ENTJ, el comandante, son líderes estratégicos, motivados para organizar el cambio. Son rápidos para ver ineficiencia y conceptualizar nuevas soluciones. Disfrutan desarrollando planes a largo plazo para llevar a cabo su visión. Sobresalen en el razonamiento lógico y suelen ser buenos estrategas. Bien, ahí están las personalidades según primero Carl Jung, y luego a partir de lo que él desarrolló, pues el Myers-Briggs, que son las personalidades que te acabo de describir. Ahora, ¿encontraste rasgos tuyos? ¿Te ubicas quizá en alguno directamente? ¿O te pasa como a mí? Te voy a hacer una confesión. Cuando yo los estuve leyendo, vi que tenía yo rasgos de una, de repente rasgos de otra, de repente de otra. Y yo creo que esta es la gran ventaja que tenemos los seres humanos, que a raíz de nuestra personalidad, que se ha ido construyendo pues desde que estábamos en la placenta de mamá hasta nacimos, y luego todo el desarrollo infantil, y que muchos de los especialistas creen que en los primeros años se ha forjado la gran mayoría. Pues bueno, yo creo que aquí hay una prueba de que los seres humanos, con el conjunto de nuestras experiencias, nos vamos transformando, vamos adquiriendo nuevas, se van degradando otras, ¿no? Vamos adquiriendo cosas positivas, cosas negativas, desarrollando situaciones en nuestra personalidad que vamos aprendiendo de otros. También eso creo que te identificarás con ello, nos ha pasado a todos. Y a partir de ese constructo, de esta construcción de nuestra personalidad, es que hemos llegado a donde hemos llegado, y eso va a continuar, no porque ahorita tengas 25, 30, 40, 50 años, 60, ya sea su producto terminado. Yo creo que no, esto es meramente mi opinión, no soy especialista, pero a raíz de todo esto que estuve leyendo me he dado cuenta que tengo rasgos de diferentes personalidades. Así es que si te pasa lo mismo, o que las personas con las que interactúas también tienen rasgos de diferentes personalidades de esta tipología, ¿no? Y no podemos encasillarnos en una. O sea, este asunto de la cajita en donde tú eres de determinada forma no es la idea del programa. Más bien es sobre que conozcamos algunas de las tipologías que existen para ver, para entendernos un poquito mejor, para ver qué tipo de influencias relacionadas con nuestra psicodinamia podemos tener y desarrollar. Así es que, ¿con cuál te identificas? ¿Qué elementos de cada una tienes? ¿Qué elementos consideras que son positivos que no tienes, que quizá valga la pena aprender? No sé, ahí está. Te dejo este tema como para que lo pienses, lo reflexiones, lo platiques con tu familia, con tus amigos este fin de semana, con tus compañeros de trabajo, no sé, velo, evalúalo y identifica esto. Y sobre todo te dejo esto: no somos un producto terminado, y eso de yo soy así y así me voy a morir, la verdad es que me parece que es un desperdicio. Sí, siempre podemos ir aprendiendo más de diferentes personalidades e ir mejorando lo que no nos gusta, lo que no es positivo de la nuestra, para ir aprendiendo cosas que nos ayuden a convivir mejor con los demás. Pues este ha sido tu programa Carpe Diem. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.